Buenos días. Vamos a ver lo que es el proceso de optimización y desarrollo de prototipos o compuestos líderes. En esta imagen podemos ver las rutas de desarrollo desde la primera fase, que es descubrimiento, invención, identificación, con el diseño, síntesis y evaluación biológica de esos compuestos líderes. Ese compuesto líder después se somete a una optimización donde hay una estrategia de diseño, hay síntesis de otros mismos compuestos y evaluación en su actividad biológica. ¿En qué consiste el proceso de optimización? Una vez que en la primera etapa se ha identificado el candidato, el compuesto líder, el compuesto cabeza de serie, el compuesto prototipo, el proceso de optimización de ese compuesto líder o compuesto prototipo o compuesto cabeza de serie son tres términos que se utilizan como sinónimos en español de la traducción en inglés. Y este proceso tiene como objetivo identificar los compuestos más adecuados que se van a evaluar en el entorno clínico. Ese es el objetivo del proceso de optimización. Este proceso es un proceso bastante intensivo, en donde requiere tanto de la habilidad del grupo de químicos medicinales, químicos farmacéuticos, químicos orgánicos, eh, físico-químicos, químicos analíticos, eh, especialistas en ciencias biológicas, ciencias biomédicas y el resto del grupo de investigación y desarrollo que hace actividades a través de métodos computacionales. Porque es un trabajo intensivo, porque hay que perfeccionar propiedades moleculares. Estas propiedades moleculares tienen que ver con grupos funcionales que tiene la molécula, enlaces, ángulos de enlaces entre, entre otras propiedades moleculares. Se deben modificar sus propiedades físico-químicas, solubilidad, partición, de distribución, propiedades ácido, y propiedades biológicas que tienen que ver principalmente con los fragmentos responsables de la actividad biológica. Es decir, mantener el farmacóforo y hacer modificaciones químicas en la estructura de ese prototipo mediante sustituciones en los grupos que conforman el farmacóforo. Durante este proceso de optimización, se hace también paralelamente las evaluaciones preclínicas. Estas evaluaciones preclínicas se utilizan siguiendo los
parámetros de buenas prácticas de laboratorio y de protección de los animales de experimentación. En estas pruebas, los requisitos internacionales exigen un mínimo, que estas pruebas preclínicas se realicen en mínimo 2 especies diferentes de animales: rata, caballos, ratones, caballos, o también se utilizan chimpancés en estas pruebas preclínicas para determinar generalmente propiedades tóxicas. Esta optimización de estos compuestos líderes o compuestos prototipos tienen el propósito de disminuir los efectos negativos asociados con estos compuestos. Y ahí, con estos cambios estructurales, lo que se pretende hacer es eh, que estas sustancias químicas sean mucho más efectivas, más seguras y selectivas. Los encargados de este proceso de optimización de compuestos líderes tienen que, primero, eh, idealizar y ver cuáles son todos los posibles cambios estructurales que se pueden hacer e ir probando estas variaciones. Todo esto primero se hace en forma abstracta o utilizando modelos computacionales. Entonces, si los resultados son adecuados, entonces se procede a la síntesis de estos compuestos y su evaluación biológica. Y así se continúa ese proceso de ese posible candidato. ¿Qué otras valoraciones tienen que hacerse antes de hacer ese proceso de optimización? Se tienen que determinar si el candidato a fármaco reúne requisitos de seguridad. Por ejemplo, se pueden determinar utilizando herramientas computacionales si el fármaco tiene potencial carcinogénico, teratogénico, puede causar irritabilidad, si tiene grupos químicos que son altamente reactivos, tipo electrófilos, que pueden atacar sustancias microfílicas. Si tiene grupos que se pueden descomponer fácilmente, grupos que ellos van a determinar qué tipo de reacciones metabólicas pueden sufrir ese candidato a fármaco y los posibles metabolitos que pueden generar. Si son metabolitos activos, si son metabolitos inactivos o si son metabolitos. Toda esta valoración de seguridad se realiza antes de someterlos a las pruebas. Y también se hacen los estudios preclínicos donde se determinan las posibles tipos de toxicidad en esos dos modelos reales. Bien, en estos procesos se
va perfeccionando la idea de cuál es el mecanismo de acción de este. Y se optimizan los métodos sintéticos que se utilizan para obtener ese fármaco, ese candidato a fármaco en mayor cantidad. Una cosa es que se produzca con siguiendo una ruta sintética en una pequeña cantidad. A veces esa ruta sintética utilizada en pequeña cantidad no sirve cuando tú quieres hacer, por ejemplo, cantidades que están arriba de los 10 kilogramos de ese candidato que quieres evaluar en los ensayos clínicos. Por lo cual se tienen que optimizar las diferentes reacciones químicas que se van a utilizar cuando se va a producir ese candidato a fármaco en gran cantidad para los estudios en el entorno clínico. También, paralelo, se realizan los procesos de pre-formulación y formulación farmacéutica, porque estos procesos necesarios ya que en animales se están utilizando generalmente gramos de sustancias, 1 a 100 gramos de sustancia, y esas sustancias tienen que administrarse en determinados tipos de excipientes, dependiendo de la vía de administración que se va a utilizar para hacer estudios y para los estudios en humanos. Generalmente se formulan como sustancias sólidas. Se le da una forma farmacéutica de dosificación. Y todo eso, procesos de ensayo y error de preformulación farmacéutica hasta llegar a la formulación farmacéutica preliminar que se va a utilizar en esas pruebas y puntos. Todo eso se tiene que evaluar cuando se hace una valoración de seguro. Una vez que ese candidato ha pasado a satisfacción esos estudios preclínicos y demuestra la no toxicidad y que es un fármaco, que es un candidato seguro, pasa a su desarrollo en el entorno clínico. Esta fase de desarrollo clínico es la fase que más dinero consume en el proceso de investigación, que puede estar rondando entre los 1.000 a 1.500 millones. ¿Por qué? Porque este desarrollo clínico se realiza en varios países. Pues lo desarrollan las empresas farmacéuticas biotecnológicas en diferentes centros, y en cada uno de ellos tienen que llevar un proceso de establecer los contactos en el país en el cual van a hacer el estudio clínico, cuántos pacientes van a enrolar en ese país. Tienen que hacer toda una serie de procedimientos, pedir todos los permisos, pasar todos los comités de ética, bioética, que le den los permisos entonces para de este desarrollo. Es un proceso y durante todo este proceso involucra gastos económicos.
Existe una fase que se denomina fase cero. Esta fase es una fase diseñada para eliminar ciertos inconvenientes que pueden hacer inefectivo a este candidato o a este prototipo o al grupo de fármacos, perdón, al grupo de compuestos óptimos. En esta fase cero se hace un estudio de microdosificación con cantidades mínimas de y se da voluntarios sanos y entonces se analiza su. Esta fase es lo que se denomina fase cero, ya que si en esta fase cero se descubre que ese fármaco tiene o presenta algún problema en sus propiedades farmacodinámicas, farmacocinéticas o farmacéuticas, tiene que volver a la fase de optimización. Y por eso se hace esta fase de sub cero utilizando una microdosificación de ese candidato. Si pasa esta fase cero, satisfacción, entonces pasa a la fase 1. Si no la pasa, va de nuevo a la fase de optimización. La fase 1. En esta fase se quiere determinar si el candidato es apropiado para su uso humano. En la fase 1 se utilizan un pequeño grupo de voluntarios, entre 20 a 100 personas. Y esta fase se puede utilizar un grupo, si es un estudio transnacional, 4 o 5 países se pueden hacer fase 1. En Panamá no se realizan estudios de fase 1. En esta fase, como estamos utilizando un grupo de voluntarios, todos esos voluntarios se le evalúan todas sus, se le hace una prueba de salud para ver cuál es su estado de salud y que no esté sufriendo una enfermedad que pueda afectar al candidato, por lo cual se evalúan diferentes parámetros para evaluar el estado de salud de ese candidato a esa fase. En esta fase 1, estudian los parámetros fármacos, porción, distribución, metabolismo, parámetros farmacocinéticos que tienen que ver, perdón, parámetros farmacodinámicos que tienen que ver con efectos secundarios, la aparición de efectos deseados, se ven lo que son los regímenes de acción. También se establecen durante esta fase. Si el candidato fármaco no demuestra ninguna alteración o propiedades farmacocinéticas, una cantidad de efectos secundarios o efectos no deseados que pueden considerarse razonables, pasa a la fase 2.
un candidato a fármaco que no pase fase 1, entonces tiene que volver al proceso de optimización. Y eso es gasto para la industria farmacéutica y la industria biotécnica, que son dos industrias que participan en este desarrollo. En la fase 2, la fase, lo que se quiere determinar es la efectividad del candidato. Y se utilizan en un grupo de personas que tienen la patología determinada. El grupo es más grande y, entre comillas, 100 a 500, puede ser incluso mucho mayor. Y se realizan generalmente entre 6 a 12 países, dependiendo de lo que de donde quiera, países que quiera la industria farmacéutica transnacional o los convenios que tenga o que haya firmado con determinados países en la cual le permitan realizar ese estudio de fase 2. Generalmente los estudios de fase 2, muchos son multicéntricos. Quiere decir el término multicéntrico, que se desarrollan en varios lugares, varios países. Y en cada uno de ellos se enrola una cantidad determinada de tenemos estudios que en esta fase pueden tener 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, 30.000 personas. Depende de cuánto es la inversión de la industria farmacéutica y el tipo de fármaco que están diseñando. Y aquí, como acabo de mencionar, se estudia la efectividad de ese candidato fármaco para la enfermedad que el grupo de investigación y desarrollo ha decidido estudiar. Es hipertensión en fármaco hipertenso, si es Alzheimer en fármaco personas que tienen Alzheimer, si es persona con Parkinson, pacientes de Parkinson, paciente con cáncer, paciente con cáncer. Depende de pacientes con diabetes, pacientes con diabetes. Y a todos esos pacientes se les hace también un enrolamiento, evaluación de que tengan la enfermedad que se quiere estudiar y también se evalúa si tienen otras o enfermedades existentes. Para esta fase 2. En esta fase se ven los efectos secundarios que ocasiona este fármaco en los pacientes con la enfermedad determinada. Se determina lo que es el mecanismo de acción, su eficacia y se optimizan lo que son sus regímenes de dosis. Una vez este candidato fármaco ha pasado a satisfacción y la cantidad de efectos secundarios es mínima, puede ser una cantidad mínima que puede estar entre 1,100, 1.000, 10.000. Este efecto secundario, entonces el grupo de investigación y desarrollo puede decidir y la empresa farmacéutica continuar con este estudio en la fase siguiente, la fase 3. Siempre con suficiente cantidad de información, entonces, que avale que esta sustancia pueda pasar a la
fase siguiente. Los estudios de fase 3 también se realizan en Panamá. Son generalmente estudios multicéntricos también. Y estos estudios de fase 3 están diseñados para determinar seguridad, eficacia, y se compara con placebo si no existe un fármaco para esa enfermedad, o con un gol estándar o la sustancia de referencia para esa enfermedad específica. Aquí el grupo puede ser mucho mayor. De 1000 a 1500 personas se pueden estar enrolando generalmente por país. Este estudio igual cubre generalmente 6, 8, 10 países. Pero yo les digo que eso ya depende de las fuentes económicas de esa empresa transnacional en los países que participen en este estudio de fase. Este estudio, con toda la información recabada en estudios clínicos, en estudios de fase 0, de fase 1, fase 2, se utilizan entonces para establecer lo que es la información que va a contener el inserto, que tiene las directrices sobre el uso de riesgos, posibles interacciones con medicamentos, efectos adversos, el grado en que pueden afectar estos efectos adversos expresados en proporción o a nivel porcentual. Luego, el fármaco supera todo lo que involucra los estudios de fase 3 y resulta ser mejor que el placebo o que el fármaco de referencia o el estándar, entonces el candidato a fármaco pasa a la fase donde se hace la solicitud de un nuevo medicamento. Generalmente que se realiza generalmente en primer lugar a la FDA. Y también se puede hacer incluso después o simultáneamente con la EMA. De ahí ellos someten su solicitud, debe pasar determinado tiempo en que la FDA y la EMA van a decidir si aprueban o no la solicitud de comercialización de ese nuevo medicamento. Paralelamente se va haciendo la fase de patente. La empresa va a patentar todos los análogos estructurales, procesos que ellos hayan utilizado durante el desarrollo. De ahí, la patente tiene una vigencia de alrededor de 20 años. Después de esto, aquí ya la empresa él establece cuál es el nombre comercial por el cual van a distribuir ese fármaco a nivel. Después de esta fase de investigación clínica, existe una fase 4, que se denomina una fase de postcomercialización. En los estudios, estos fármacos se estaban utilizando en una cantidad pequeña de personas si comparamos con la población.
Entonces, lo que se hace en esta fase de post-comercialización es un proceso de farmacovigilancia a nivel global. Y existen todos los formularios para ver si durante esta fase se presenta alguna reacción adversa o algún efecto secundario que no se haya determinado durante los estudios de investigación clínica. En esta fase de post-comercialización, si se presenta un efecto adverso nocivo para la población, se suspende la comercialización de este fármaco a la industria farmacéutica. Entonces ellos tienen que hacer una evaluación de su grupo de investigación y desarrollo. Entonces, a dar a las agencias reguladoras una explicación de los efectos que causó este fármaco, sustentarlo todo con eh, información documentada o debe tener información que le sirva de evidencia para ellos, entonces solicitar y presentar ante las agencias reguladoras una reconsideración para entonces después ellos decidir, agencias reguladoras, FDA o EMA, si ese medicamento se puede seguir comercializando. Hay fármacos que durante esta fase 4 de comercialización de farmacovigilancia han ocasionado efectos adversos eh, muy graves, por lo cual han tenido que ser suspendidos. Y son las 4 fases, 3 de investigación clínica y la fase 4 de vigilancia de farmacovigilancia. Y se llevan a cabo con un medicamento. Sea este medicamento una sustancia de origen químico, una sustancia de naturaleza proteica, una sustancia obtenida por vía tecnológica, antibiótico, agente anticáncer, también se aplica a sueros y vacunas. Todos tienen que cumplir con todos estos parámetros. Ya vimos de una manera bastante general lo que involucra la optimización y lo que involucra la evaluación de un candidato fármaco en el entorno clínico, perdón. Entonces, de ahí viene una gran interrogante que es la que se plantea el grupo de química medicinal, el grupo de químicos sintéticos, químicos analíticos, físicos químicos. ¿Qué enfoques va a tomar o se van a tomar o va a tomar el grupo de investigación y desarrollo para determinar qué metodología van a utilizar para optimizar el compuesto activo, tipo, cabeza de serie o compuesto? Esa es la gran interrogante que tiene que resolver ese equipo encargado de ese proceso de optimización. Esta fase de optimización es el paso más importante
durante el desarrollo. Un compuesto líder, un compuesto prototipo o un compuesto cabeza de serie se define como una molécula orgánica pequeña que demuestra generalmente esa actividad biológica deseada frente a una diana molecular, la cual ya ha sido previamente. Se pueden obtener estos compuestos líderes a través de bibliotecas o librerías de moléculas o de compuestos orgánicos obtenidos por síntesis, obtenidos de productos naturales, obtenidos de compuestos de naturaleza peptídica o compuestos que tienen fragmentos de carbohidratos, entre otros, de bases de datos ya estructuradas que pueden ser bases de datos creadas por la propia industria. Una vez ya se haya identificado ese compuesto prototipo o cabeza de serie, que se ha demostrado que tiene su actividad biológica, nada, se somete a pruebas para evaluar la evaluación inicial de sus características ACME o sus características farmacocinéticas, sus propiedades toxicológicas y sus propiedades farmacológicas. Ese compuesto en fase de optimización se hacen todas las modificaciones estructurales para asegurar que el candidato que se elija sea el más eficaz y el más seguro. En esta fase se genera una gran cantidad de análogos a ese compuesto tipo o a esos compuestos prototipos o a esos compuestos líderes. Y se evalúan que tengan mejor potencia, absorción, mejores propiedades físico-químicas, eh, que no interfieran con rutas metabólicas, que generen metabolitos generalmente inactivos, que no generen metabolitos activos o generen metabolitos tóxicos. Que tenga una mínima toxicidad, que no sean tóxicos y que sean CL. Son mejorar todas estas propiedades que tienen que ver con farmacodinámica y farmacocinética de ese candidato o grupo de compuestos. Estos análogos generalmente tienen diferentes variaciones estructurales y todos estos candidatos, los análogos, deben ser evaluados en ensayos biológicos o en sistemas biológicos, en los cuales va a indicar cuál es el de mayor potencia tiene. Y con toda esa información se realiza una evaluación inicial para establecer un estudio de relación estructura-actividad. Una vez el grupo de investigación y desarrollo ha evaluado toda esa información que tiene ese compuesto prototipo o ese compuesto líder, él va a elegir cuál va a ser o cuáles van a ser sus productos
o candidatos que van a entrar al desarrollo preclínico y al desarrollo clínico. De los 20 o 30 compuestos que ellos pueden tener en esta fase de optimización, generalmente pueden pasar a la fase clínica, generalmente uno, máximo dos. Pasan entonces al desarrollo preclínico y si pasan a satisfacción de ese desarrollo preclínico, entonces pasarían a fase clínica. Donde se realizan todas esas modificaciones estructurales, se realizan en un laboratorio de química orgánica. Al ser la mayoría de los fármacos sustancias pequeñas, se hacen modificaciones estructurales en ese núcleo que constituye el farmacóforo y se le van adicionando grupos que conforman parte de autocóforos que van a afectar propiedades físico-químicas como hipofilia, solubilidad, flexibilidad, rigidez, mole. Y así todos esos se hacen en laboratorio de química orgánica con todas las medidas de seguridad y siguiendo las buenas prácticas de laboratorio. Esta optimización de este compuesto líder o cabeza de serie tradicionalmente se ha llevado generalmente en tres pasos. Los dos pasos principales que se usan, o que involucra la participación del químico medicinal, es la optimización o corresponden a la optimización de las propiedades farmacocinéticas de ese compuesto y la optimización de las propiedades farmacodinámicas de ese compuesto. Son dos tipos de optimizaciones que se pueden realizar desde el enfoque de la química medicinal. Existen otro tipo de optimización de ese compuesto que son sus interacciones farmacéuticas. Estas interacciones tipo farmacéuticas se ven generalmente en los procesos de pre y formulación farmacéutica y durante la producción a escala de este fármaco. Debido a esta sustancia ya va a interaccionar con otra cantidad de sustancias que generalmente son los que van a ayudar a darle o a definir su forma farmacéutica de dosificación. Pero, les menciono, para nosotros, sobre lo que es química medicinal, vemos principalmente lo que son optimización de sus interacciones farmacocinéticas y su optimización de interacciones farmacodinámicas, evaluando los diferentes fragmentos o grupos funcionales que se añaden a ese compuesto líder o ese compuesto. Esa optimización de esas interacciones cinéticas generalmente se denomina modulación de la actividad farmacocinética. Involucra modificación en parámetros que influyen en el proceso de absorción, distribución, eliminación y se mejora lo que es la estabilidad química de ese candidato.
Estas optimizaciones farmacéuticas se realizan durante la fase de optimización y se mejoran propiedades farmacodinámicas que tienen que ver con potencia, disminuir efectos adversos y evaluar su eficacia. La optimización de propiedades farmacodinámicas es la estrategia más utilizada en lo que es los procesos de optimización y diseño. Y estas propiedades o estas interacciones farmacodinámicas, perdón, nos permiten evaluar cómo ese fármaco o esa molécula pequeña es capaz de unirse, ligarse o atarse al sitio ortostérico o sitio activo de la diana molecular o al sitio catalítico de esa enzima o al sitio alostérico presente en ese receptor o en esa. Además, nos permite, durante esta fase, ver si este fármaco es capaz de atravesar diferentes barreras para llegar a su sitio activo o su sitio en el cual va a ejercer su efecto terapéutico. La optimización de su compuesto líder basado en propiedades farmacocinéticas generalmente involucra síntesis de análogos de ese compuesto de serie o prototipo. Este proceso de síntesis puede involucrar que se generen 500, 800, 1000, 1500 análogos de ese compuesto cabeza C, mediante la introducción de diferentes grupos funcionales y su correspondiente evaluación en un ensayo biológico de carga. Luego, con esa información, se hace una correlación de esos análogos naturales con la bioactividad y se establecen los estudios de relación entre actividad cualitativa, sí, cualitativa de manera preliminar y después se establecen los estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, evaluando propiedades eh, físico-químicas como efecto inductivo, propiedades electrónicas, propiedades estéricas, propiedades que tienen que ver con propiedades físico-químicas, especialmente efecto inductivo, propiedades que tienen que ver con la topología y propiedades que tienen que ver con la estructura o los grupos y los enlaces que conforman ese fármaco. Todo eso se establece en esos estudios de relación estructura-actividad cuántica. Siguiendo con lo que son las interacciones farmacodinámicas, ya he dicho que el primer paso de esta estrategia involucra la síntesis del gran número de análogos. Esto significa explorar la diversidad estructural de compuestos que se pueden generar a partir de ese núcleo de ese cabeza de C. Y en segundo lugar, lo que son los estudios de relación estructural activa.
para correlacionar esa diversidad estructural que tienen ese esqueleto de esa molécula. Entonces, ¿cómo introduzco en ese núcleo, ese prototipo, esas diversas modificaciones estructurales? Ese es un interrogante que se tiene que plantear el grupo de investigación. Y de ahí evaluar cómo estas diversas modificaciones estructurales que yo haga puedan afectar la interacción fármaco-diana biológica. Cómo pueden afectar su interacción en un ensayo biológico y también si estas modificaciones mejoran la aparición de efectos adversos. Todos debido a estos cambios estructurales que yo estoy introduciendo en ese núcleo básico de ese compuesto. A estas estrategias que involucran la modificación de propiedades dinámicas se le denominan farmacomodulación. ¿Y de qué depende la estrategia que yo voy a utilizar? A depender del tamaño y la complejidad estructural de ese compuesto a pesar de ser. No es lo mismo optimizar una molécula pequeña que optimizar un eh, compuesto de naturaleza peptídica, un péptido, por ejemplo, de 8 a 10 aminoácidos, que farmacomodular un compuesto como suero o una vacuna que tiene una alta complejidad estructural. Las técnicas generalmente que se utilizan para modular esa actividad farmacodinámica y se denominan, por ejemplo, simplificación, denominada aproximación intuitiva, complejidad semejante, denominada aproximación modulativa, introducción de elementos estructurales adicionales, denominada aproximación conjuntiva. Todas estas aproximaciones han sido desarrolladas por grupos donde participan químicos medicinales, químicos farmacéuticos, personas de química orgánica, bioquímica, ciencias biológicas, ciencias biomédicas. Y cada una de ellas ha aparecido en diferentes etapas. Y de ahí cada grupo de investigación es el que le ha dado el nombre a cada técnica de farmacomodulación. La primera de ellas es la aproximación disyuntiva. ¿En qué se basa esa estrategia de farmacomodulación? Esta, esta estrategia
denominada aproximación disyuntiva, se basa en la reducción del tamaño de la estructura química hasta obtener solamente los fragmentos responsables de la actividad, es decir, los grupos que constituyen el. Esta estrategia se aplica generalmente en las complejas. Y esta estrategia se denomina simplificación molecular. Se aplica a moléculas. Es una aproximación disyuntiva, una estrategia de farmacomodulación. La aproximación conjuntiva es la estrategia de farmacomodulación más utilizada en la química medicinal en los procesos de optimización de compuestos hídricos. Esta consiste en la combinación de dos fragmentos estructurales para generar un compuesto híbrido. Y esta técnica se conoce con el nombre de hibridación. Estas aproximaciones cognitivas reúnen elementos estructurales de los modelos, varios modelos de fármacos, los fármacos que pueden tener la misma actividad. Entonces se hace un híbrido que tiene propiedades farmacológicas comunes de ambos fármacos y están unidas mediante la formación de enlaces covalentes. Tiene la ventaja de que presentan mejores propiedades calénicas y propiedades o propiedades farmacocinéticas. Los fármacos obtenidos por utilización de la estrategia de aproximación conjuntiva denominada hibridación. La estrategia de aproximación modulativa, que la hemos denominado complejidad semejante, esta aproximación modulativa, de ahí su nombre, que a veces se le denomina farmacomodulación, tiende a conservar los aspectos esenciales del modelo. Es decir, tiende a conservar los aspectos esenciales que constituyen al grupo que corresponde al. Y se realizan un número de transformaciones limitadas en ese núcleo o esos grupos que conforman ese. Estas modificaciones pueden ser modificaciones simples o sencillas, como cambiar un hidrógeno por un fluoro o cambiar un hidrógeno por un grupo metil. Estas modificaciones generalmente van a influir o van a incidir en las propiedades globales de. Estas aproximaciones modulativas alteran propiedades moleculares o estructurales y también alteran propiedades físico-químicas de ese candidato a fármaco o ese compuesto prototipo, compuesto cabeza de serie o ese compuesto
Y de manera global, ¿cuál es la finalidad de esta estrategia de forma como evolución? Uno, nos permiten realizar estudios preliminares de relación estructura. Nos permiten realizar modificaciones de las propiedades farmacodinámicas y modificaciones de las propiedades farmacodinámicas de ese compuesto tipo, cabeza de serie o compuesto. Y además permiten un aumento en la estabilidad química de ese núcleo que constituye ese grupo farmacéutico. Y aumenta la estabilidad global de ese candidato. Son las 4 finalidades que se consiguen con esos estudios de farmacomodulación. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de modificación estructural que se utilizan? Entre las estrategias o técnicas para la modulación que se utilizan, tenemos, por ejemplo, lo que es la homologación, que incluye lo que es la isomerización y la homologación de cadena y la homologación de ramificación. Aquí hay una variación en la cadena de los estudios. Aquí se añade una serie homóloga que contiene solamente carbono e hidrógeno. Introducción de dobles o enlaces que se denominan inología. Variaciones en la estructura de anillos adicionados. Puede haber una variación en el tamaño del anillo, un tamaño, un anillo de 3 puede pasar a un anillo de 4, un anillo de 4, un anillo de 5, un anillo de 5, un anillo de 6, un anillo de 6 a 7, uno de 7. También puede haber esas variaciones en el tamaño de anillo en el caso contrario. Un anillo de 9 pasa un anillo de 8, un anillo de 8 a 7, uno de 7 a 6, uno de 6 a 5, uno de 5 a 4. O puede haber apertura, anillo, o cierre o formación de un anillo. Eso se incluye entre lo que son las variaciones en la estructura de anillos adicionales. El recorte estructural, que consiste en la eliminación de un grupo funcional y luego adición de un grupo la adición de otro grupo funcional generalmente de mayor tamaño que el grupo que sea recortado de manera general. Extensión de la estructura, fusión de anillos. En fusión de anillos puede haber contracción, extensión del tamaño del anillo. También puede sufrir una reacción de reordenamiento de anillos, rigidificación o eh, rigidificación también se denomina eh, aumento en los grupos que aumentan generalmente rigidez parcial o global en la moneda. Rigidificación o
rigidización. Utilizan a veces las dos términos. Vienen de la palabra rigidez. Existen varios grupos que pueden añadir esta propiedad de rigidificación en una modelo. Ya vimos lo que era la simplificación molecular o simplificación de la estructura, que es una estrategia de aproximación definitiva, la hibridación molecular, que es una aproximación cognitiva, las variaciones isostéricas incluyen lo que es el concepto de isoterismo y bioisoterismo, que hoy día constituyen la estrategia más utilizada en los procesos de optimización de compuestos, prototipos o compuestos. La estrategia de innovación surge a partir de los años 1950, si no me equivoco, 1960. O creo que es anterior, 1930. Por ahí debe estar. Es del siglo pasado. En esta estrategia se explora una serie de compuestos que son homólogos, es decir, que tienen la misma estructura de su farmacófago. Y en esta estrategia se van adicionando grupos que inducen cambios en sus propiedades que tienen que ver con su polaridad. Esta es una técnica estándar y muy utilizada en los procesos de optimización de compuestos y de redes. ¿Qué se hace? Si un compuesto tiene un hidrógeno, ese hidrógeno se elimina, es decir, la molécula sufre ese recorte estructural de ese hidrógeno y ese hidrógeno es reemplazado por un grupo metilo. O puede ser reemplazado por un grupo etilo, por un grupo propilo, por un grupo butilo, por un grupo pentilo y así sucesivamente. Y se pueden obtener una gran cantidad de compuestos homólogos solamente utilizando esta técnica. Y se añaden generalmente grupos que están en cadena o, en ciclo alcalino, es decir, compuestos alcílicos. Y tenemos un ejemplo de la aplicación de esta estrategia. Tenemos dos receptores, en la cual en el primero vemos que no tiene el sitio de nitrógeno, el sitio donde interacciona o se une ese nitrógeno. En este caso, la molécula puede actuar como un modulador. Y vemos que sobre ese nitrógeno tiene un grupo metilo y sobre el otro tiene un grupo propano. F es en el receptor. Y vemos que el espacio que tiene el receptor permite que puedan interaccionar
como moduladores alostéricos, tanto las sustancias que tienen el grupo metilo como la otra que tiene el grupo. En segunda imagen, ese segundo receptor, vemos que tiene el residuo con el cual interacciona ese nitrógeno. Y vemos que la molécula pequeña sí logra encajar en ese espacio, ese sitio activo o de su sitio oxidógeno. Y esta molécula puede tener un tamaño o grupos similares al metabolito, por lo cual esta sustancia puede actuar como agonista. Aquí tiene el grupo metilo. En cambio, la que tiene el grupo propano tiene esa cadena más larga. Esa cadena más larga introduce impedimento estéril, por lo cual evita que ese fármaco encaje totalmente en ese sitio, por lo cual puede interaccionar su nitrógeno en ese sitio, pero no bloquea. Esta sustancia puede actuar como antagonista. Y solo con la introducción o el aumento en la cadena y ese aumento en el tamaño de esa cadena es lo que se denomina la estrategia de homologación o variación de los sustituyentes. Compuestos son homólogos, solamente se diferencian en la longitud de la cadena o la involución de cicloalcanos o compuestos anicíclicos. Y vemos cómo este grupo puede conferir cierta selectividad a tenemos un ejemplo, una sustancia con esqueleto tricíclico, una cadena, un esqueleto tricíclico, una cadena, un esqueleto tricíclico y una cadena. La primera, promethazina, una sustancia en efecto antiespasmódico, antihistamínico. Vemos que tiene una cadena y esa cadena tiene dos carbonos que separan ese nitrógeno, el nitrógeno del anillo del otro nitrógeno. Ese nitrógeno tiene dos sustituyentes iguales, pero en esa cadena hay una ramificación. Es decir, aquí hubo una homologación de ramificación. Esa variación estructural hace que esta sustancia tenga su efecto antiosmódico y antihistamínico. Y separado nitrógeno del anillo con el nitrógeno de la cadena, pues el aumento del tamaño de esa cadena, 1, 2, 3 carbonos, la distancia que separa ese nitrógeno, tienen dos sustituyentes iguales del nitrógeno de esa cadena, hacen que esta sustancia, bromacina, cambie su efecto farmacológico. De ser una sustancia que inicialmente tenía un efecto antiespasmódico, antihistamínico, se cambió el tamaño, ese anillo, el tamaño de esa cadena, y la sustancia cambió su efecto farmacológico. Y demuestra un efecto sedante,
un efecto a nivel del sistema nervioso central. Solamente con ese aumento en la cadena, y a esto lo llamamos homologación de cadena. Hubo un cambio de en la trimeprazina, tiene el mismo núcleo. La distancia de la cadena que separa el nitrógeno del anillo es de 1, 2, 3 carbonios, similar a la medicina, pero se introduce un grupo metilo. Se introduce una homologación de ramificación. Esa introducción de ese grupo metilo hace que esta sustancia se reduzca su efecto sedante, activizante, y se incremente su actividad anti por esa introducción de esa homologación. ¿Sí? Vemos cambios estructurales pequeños ocasionando cambios drásticos en su actividad farmacológica. Aquí tenemos la adrenalina, un neurotransmisor del sistema nervioso central, y isoprenalina, un fármaco análogo a en donde la modificación se realizó sobre esa amina secundaria. Se sustituye o se elimina ese grupo metilo y se introduce un grupo isopro. Todo el resto del grupo, todo el resto de la cadena, el anillo, permanece igual. Por lo que esta sustancia puede mimetizar a la adrenalina y actuar como agonista. Tienen los mismos grupos, se constituyen en esa modificación estructural de esa sustitución de ese grupo metilo por ese grupo isopropilo incrementa la selectividad hacia receptores beta-adrenérgicos. La adrenalina es mucho más potente que la adrenalina en su selectividad hacia receptor beta. Y vamos a dejar la clase hasta aquí. Las otras estrategias vamos a ver en la próxima clase.